soy Dani Y yo soy Sara. y venimos a compartir con ustedes otra conversación más. Y esta vez el tema que vamos a estar hablando, porque ya hemos tenido esta conversación, es, pues como está en el título, el síndrome preboda. Y es sobre todo eso que pasó antes de nuestro gran día, que fue el 12 de abril. Entonces queremos hablar un poquito de lo que fue todo ese pre decir el sí acepto. Bueno, Antes de decir, sí. entonces, como en el anterior video, y pues para tener nuestra conversación, vamos a tener unas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué fue lo más fácil y lo más difícil de empezar a planear la boda? Mm, Para ti. para mí, para mí lo más fácil, tal vez saber que me iba a casar contigo, o sea, que esta decisión ya estaba tomada. Ajá, Entonces, porque yo creo que casarse con duda, pues debe ser sí. difícil. Ya la decisión estaba tomada, entonces como que no había que echarle mucha cabeza a eso. eh, Saber que eso iba a pasar tarde o temprano, o sea, como que en mi mente lo visualizaba, va a llegar el día y va a pasar y tiene que pasar y Y punto. es con ella. Y es con ella, Ajá. sí, tal cual. Ella haciendo la aclaración. Eh, y lo más difícil es cómo hacer eso. De pronto yo tenía una idea, para los que me conocen, yo tengo una idea muy clásica de cómo me he visto, de los colores y no me gusta, todo súper raro y boho chic. Y, y como que para mí eso era lo obvio, o sea, si nos íbamos a casar, Claro. siempre las bodas son así, no hay otra Blanco y forma, verde. y negro. Y negro. Y ya, y pues, pero entonces fue empezar a ver con Sarita que ella tenía otras ideas muy distintas, como que Pinterest se le llenó de bodas texanas y cosas country, vainas que algunas no me, algunas les encontraba como similitudes con lo que yo había Ujú. pensado, pero otras eran reopuestas. Entonces de pronto sí, poder encontrar esos puntos en común Mm. de las ideas, después que la finca y bueno, y después el presupuesto, porque uno se va dando, pues uno no tiene ni idea cuánto vale casarse, uno no le anda preguntando eso a la gente, pero uno puede hacer bodas en un salón comunal, Mm. hasta bodas en un castillo, entonces cada cosa va valiendo un montón, entonces yo tenía ya ideas de cuánto teníamos ahorrado, que no nos vamos a gastar, pues esos eran nuestros planes y nos fuimos dando cuenta que lo que queríamos empezaba a ir del presupuesto, entonces tocaba apretarlo y quitar cosas. Entonces sí, yo creo que eso fue como lo más difícil. Ok. Y en mi caso sí, creo que concuerdo con los dos puntos que tú das. El primero era como encontrar, bueno, primero lo fácil. Lo fácil para mí fue encontrar ideas en Pinterest. Es muy fácil guardar y quiero esto, Ujú, quiero esto, quiero esto. Y lo difícil fue llegar a un punto en común. Primero eso, como darme cuenta de que la otra persona no soñaba lo mismo que yo en el sentido de ujú, mis ideas, o sea, el estilo de mi boda. ujú, Entonces eso fue muy duro porque empezamos a tener muchos choques, o sea, justo conflictos que antes no habíamos tenido por cosas bobas, como ujú, los colores de la boda. Entonces eso me pareció difícil. eh, y también el presupuesto, como que lo que tú decías, o sea, en Instagram y en Pinterest te venden como una boda, wow, y vas a ver el precio, es como 170 millones y es como, ¿qué? Y sí, uno creo que nos pasa más a las mujeres que queremos muchas cosas, pero a veces nos olvidamos de que todo cuesta. ujú, Entonces, como aterrizar y llegar a un punto de esto es lo que vamos a gastar y de aquí no nos vamos a pasar, así truene, llueva, haga sol, frío, este es el presupuesto, eso me costó un poquito ujú, porque tocaba ujú. ajustar pues cosas. Expectativas. Y creo que justo me pareció difícil el hecho de, o sea, todas las mujeres, como que tú piensas en una mujer y es como ella soñaba con su boda toda la vida. Y como mujeres a veces nos tomamos el derecho, o sea, o por esa idea de que yo he soñado con mi boda toda la vida, como que tengo más derecho sobre ti a elegir mi boda. Ujú, Y como que silenciamos o ignoramos que el hombre también sueña con su boda. ujú, Entonces como que eso fue no solamente es mi boda, no es mi fiesta de cumpleaños como alguna vez lo hablamos, como que en un punto se sentía como si él estuviera organizando mi fiesta de cumpleaños y tenía que ser así, con X colores, con ciertos detalles, y yo me sentía en el derecho de exigirlo porque había sido mi sueño toda la vida.
pero ignorando de que también él tenía un sueño de boda, de otro estilo, de otra forma. Entonces creo que eso fue difícil, pero aprendí, o sea, como que me llevó a pensar eso. No por ser mujeres tenemos el derecho a silenciar que el hombre también sueña con una boda. Sí, y tal vez los hombres hoy, pues no puedo generalizar, pero tal vez en algunos aspectos somos menos comunicativos, pero no quiere decir que no tenemos Ideas expectativas, ideas. o sueños de la boda. Sí, tal vez no es ese clásico sueño tipo princesa, como de, ay, toda la vida soñé con casarme así, pero uno sí dice el día de mi boda, quiero hacer esto, quiero esto, y tomé esta idea de una película, un amigo, alguna boda a la que asistí. Entonces, si ahí empieza uno a darse cuenta, y eso nos mostró de que suena muy bonito en la teoría que los dos eran uno, Ajá. pero que desde ahí ya estábamos utilizando el mi boda, ¿sí? Eh, ese pronombre posesivo, y entonces ahí ya estábamos demostrando de que Que no había un estamos pensando, egoísmo, claro, claro, como sí, uno, no estamos pensando como nuestra boda, sino mi boda, mis gustos, tu boda y tus gustos. claro, exacto. Entonces fue como empezar a darnos cuenta, a ver, es nuestra boda, y para ser nuestra, ¿cuánto yo voy a ceder y cuánto ella va a ceder? O sea, ninguno tiene que pensar, tú tienes 50, yo 50, si no llegamos a acuerdo, qué cosas nunca sacrificarías, que ha sido súper trascendental, yo voy a intentar adaptarme a eso. Entonces sí, yo creo que desde ahí fue algo que nos fuimos dando cuenta, y eso dará para otro video, pero ahí uno se Ok. va dando cuenta, ese egoísmo que uno tiene, y uno lo podría decir, ay, qué bobada, no sean drásticos, no es Ah, egoísmo, es algo normal, es que como es tus tu boda, o gustos. sea, Eso lo pasa una vez en la vida, tienes que elegir. sí, no, tiene eso, no puede ceder, o sea, y lo que tú dices, a las mujeres se les da todavía más, es como si fuera la evolución de los 15, Sí, y al hombre literal. no se le celebra nada, nunca, Sí, sino es los como el que cumpleaños tiene que decir, normales, él tiene que decir sí a sí a todo para todo, que ella esté feliz. claro, No, no se trata de eso. entonces, sí, me parece. Bueno, ahora la segunda pregunta. ¿Qué aprendiste o te enseñó Dios al inicio, durante y al finalizar la preparación del gran día? Al inicio, durante, Y al finalizar, ya llegando al 12 de abril. ok, al inicio, que no está tan preparado como yo pensaba. Yo soy mucho de leer libros y me gustaba mucho ese tema justamente de pareja, como que yo quería irme preparando y que eso no me cogiera fuera de base, pero me di cuenta de que está bien y es muy bueno leer, pero que cada situación es muy particular y que nunca estás ultra listo para ello. Entonces sí darme cuenta de que necesitaba más del Señor, necesitaba fuerza del Señor y valentía porque era un paso difícil, y lo que Dios me mostró es o sea, empezando a planear toda la responsabilidad de lo que estaba haciendo. O sea, para mí nunca jamás fue como un juego, y justo en este episodio lo vamos a hablar, pero no fue como, ay, qué divertido, ya me quiero ir a vivir con ella. Sí, existía eso, pero yo creo que era en menor grado, y en mayor era esa responsabilidad ante Dios, y ante ahora uno tiene que ser responsable de un hogar, financiera, espiritual, social, afectivamente, etcétera. Entonces, como que me empezó a caer la ficha, como dicen en Argentina, y eso empezó a costarme. En el intermedio, Dios fue mostrándome de que Él estaba ahí, y de que iba a ser como, sí, como que es una etapa única, y tal vez, como dicen, la decisión más importante después de conocer a Jesús, pero que era una decisión más, ¿sí? Y que tenía que tomarse igual de crítica como la decisión de cualquier de los creyentes. O sea, el planear la boda, me refiero a eso, el escoger pareja es otro nivel, Sí. pero que eso era como algo que no tenía que darle yo, o sea, exagerarlo y quitarme. Dios me mostró ahí también de que yo tenía muchas expectativas de la gente sobre mí, o de la gente cómo esperaba que fuese y cómo querían, y yo me estaba quitando también un poco ese lastre, y yo me di cuenta de que debía agradar a Dios, ¿sí? Nos dimos cuenta porque eso fue en conjunto, de que no era por agradar a sutano, fulano, inclusive nuestros padres los honramos, tampoco es que hubieran estado, ellos tienen que hacerlo así, pero fue a decir, a ver, qué es lo que queremos hacer realmente y cuál es el objetivo detrás de, porque ceremonias hasta el mundo las hace, pero qué es lo que va a dar ese diferenciador a nosotros como hijos de Dios en nuestra ceremonia. Y ya al final, ver cómo Dios había orquestado muchas cosas que al inicio yo no había visto. Sí. Y fue clavar anclas. A mí me gusta mucho escribir, yo tengo un cuaderno donde escribo experiencias,
y me gusta volver a leerlas porque es como conectarme con un Daniel del pasado y ver experiencias y ver facetas como han ido siendo superadas, otras han ido flaqueando, pero es ir viendo esa evolución con el Señor puntualmente, con miedos a cosas, hasta en entrevistas laborales lo he escrito y salir de la entrevista y ver uno lo que había escrito y decir, no era nada que ver con lo que yo me había imaginado. Entonces ver que esa planeación al principio era el gran coco y después le empezamos a orar al Señor, como a la mitad unos amigos nos dijeron, empiecen, traten de disfrutarlo. Y fue empezar a orarle eso a Dios. Dios, no solo yo quiero que salga bien, que tú te agrades, etcétera, sino quiero disfrutarlo, porque espero no volver a planear una boda nunca más. Entonces, eso me mostró el Señor. A través de todo, podría resumir que fue un proceso de fe. eh, de pronto para los que lo escuchan, porque tal vez lo escuchan novios que están en este proceso, les contamos porque aquí les abrimos, somos súper transparentes. Yo desde antes de conocer a Sarita había ido ahorrando un poquito, pero había ido ahorrando lo que podía como para cuando me casara, sin haberla conocido. Y eso nos ayudó muchísimo para gastos posteriores. Eh, pero también eso me llevó a ser una persona muy controladora y poca fe. A querer controlar cada situación y entonces esto va destinado y ser tan estructurado y específico que no le está dando lugar a la fe. Lugar a la fe y espacio para que Dios obrara. Y Dios es Dios, Él nunca nos va a pedir permiso, pero Él quiere que nosotros lo probamos y veamos cuán bueno es Él. Entonces cuando nosotros empezamos y no fue que soñamos y entonces vamos a aumentar el presupuesto, no, fue decir, esto no sé cómo hacerlo, para esto no alcanza, lo dejaremos ahí. Y Dios fue poniendo personas, ayudas, y al final todo se logró hacer hermoso. Pero sí, eso es lo que fui aprendiendo. Sí, justo al final me acuerdo que durante la planeación queríamos algo, nosotros queríamos tener como una cabina de fotos, ¿no? Ah, sí. Y un teléfono que habíamos visto como para grabar los mensajes de voz y que quedara para siempre. Los invitados graban unos mensajes de voz. Ajá, y nosotros como que en la planeación dijimos, bueno, ya no fue, dejémoslo así. Y Subió justo, el presupuesto. claro, se subía el presupuesto. Y justo la persona con la que estábamos organizando todo, como que por una promoción o algo así, tenía incluido la cabina de fotos. Y nosotros como, Nos lo regaló. wow, bueno, listo. Y el día de la boda eso fue una sorpresa. Justo también las personas que nos ayudaron con las fotos, que eran los de la cabina, estaban como aniversario, algo así, y llevaron el teléfono que nosotros tanto queríamos que íbamos a comprar y justo lo llevaron y eso fue como wow. Entonces fue muy lindo. Y bueno, en mi caso, ¿qué me enseñó Dios al inicio, durante y al final de todo esto preboda? Al inicio, como tú, que no estaba lista para casarme, y no porque sintiera esa responsabilidad, sino porque Dios me hizo ver mi egoísmo como en todo su esplendor. ¿Y por qué? Porque empezamos a tener muchas discusiones, que por el color, que por dónde iba a ser, que la boda cuándo, que qué día, que el presupuesto. Y Dios me llevó a ver eso, como estás pensando en tú, o sea, yo quiero, es esto, yo quiero. Y eso me dio a entender que no estaba lista, porque el matrimonio no se trata de yo quiero, es queremos. ¿Sí? Incluso es que quiere él muchas veces. Entonces, como que sí, fue un parón duro y creo que yo te lo dije, como, ¿por qué planeamos la boda ahora? O sea, no estamos listos. Y justo una amiga me dijo, hablando sobre todo esto del matrimonio, me dice, ustedes van a decir los votos el gran día, allá al frente, pero qué hipocresía sería decir los votos ese día al frente y en el proceso no vivir eso que prometes. Y para mí eso fue como, wow, es en serio. O sea, yo no quiero llegar el día de la boda con la mejor boda del mundo, pero la planeación fue horrible y no cumplí ninguno de los votos que se supone quiero cumplir cuando me case. Entonces eso me enseñó Dios al inicio, como no estás lista y está bien no estar lista, porque te tienes que dar cuenta de esto antes de que sigas. Entonces eso me enseñó al inicio, como no estás lista. Y justo también en una prédica, en la reunión de jóvenes que tuvimos de San Valentín, de Amigo Secreto, bueno, en septiembre. De amor y amistad. Amor y amistad. Justo la persona que estaba compartiendo el mensaje dijo, si tú no amas a la persona de tal forma, o sea, como si con tal intención de que Cristo sea formado en ella, tú no amas. Y a mí eso me cayó directo, o sea, yo dije, yo tenía que ir a esa reunión.
porque yo en ese momento, estando comprometidos y ya llevando pues cierto tiempo de novios, no te estaba amando hasta que Cristo fuera formado en ti, solo me estaba mirando a mí. Y yo dije, no estoy lista. Entonces eso me enseñó al inicio y también creo que fue entre el inicio y el durante que Dios me enseñó que se podía acabar y que Sí, estaba bien, sí. porque el compromiso se puede romper, es decir, estar comprometidos no es estar casados, obviamente hay una responsabilidad emocional, afectiva y demás, Sí, no es un juego. pero se puede acabar, así esté la boda toda montada y está bien, o sea, no es pecado, O sea, como, se puede acabar por razones claro, por válidas, razones para válidas, no dejarlo como en el aire, como porque claro, también está sí, la sí, sí. inseguridad, el miedo y gente que lo ha No, hecho y muy siempre mal hay inseguridad, o sea, es como será, creo que nosotros lo hablamos al hasta el último último día. día, nosotros dijimos, Dios es Él y el oro lo mismo, como es ella, muéstrame ahora y si no es, pues que esto no se dé. Claro, Pero digo, como que se puede acabar si encuentras cosas, razones que Dios te muestre que que no Dios te van. muestre que no van y Ujú, una boda se, o sea, se puede desmontar y ya está. ujú, Entonces eso me lo enseñó también. Y en el durante también aprendí, aparte de esto que menciono, el que tenía que tomar mis propias decisiones. ¿Qué te gusta a ti? Porque yo siempre era, bueno, y esto le gustará a tal, esto le gustará a... no, mm. ¿qué me gusta? Y tú me lo preguntabas mucho, ¿qué te gusta a ti? Entonces como que fue una oportunidad donde Dios me enseñó a decide tú, o sea, esto es tuyo, ¿Qué decídelo. quieres tú? ¿Qué quieres tú? Ujú, Más allá de lo que Pinterest diga, de lo que esperan tus amigos, de lo que espera tu familia, ¿qué quieres tú? Ese fue el durante y también el durante me enseñó a delegar. ujú, Eso fue como durante final, entonces lo voy a mezclar un poco, como a delegar y a confiar que no solo yo escojo bien ni tengo las mejores ujú, decisiones, sino que también él escoge bien y que puedo confiar en que él tiene un criterio y que aunque sea diferente lo que él elija, no necesariamente está mal ni tiene que ser un motivo de conflicto. Así que eso me ayudó un montón porque yo quería hacer todo y eso me llevó a estresarme y bueno, muchas situaciones ahí antes de la boda, incluso una hospitalización por estrés y más mm. cosas, Sí. pero eso me enseñó a que se puede confiar en el criterio del otro y aunque sea diferente no está mal. Y al finalizar, justo el día antes y la semana antes, Dios me enseñó que la opinión que más importa siempre es la de Él y no la de los demás, Ujú. pues porque no todo le va a gustar a todo el mundo y yo estaba súper afanada porque todo le gustara a todo el mundo que iba a ir a la boda. Y eso es imposible. Y eso es imposible. Y aprendí eso, que Ujú. el comentario más importante me lo debe dar Dios y justo alguien me lleva a pensar como, piensa, si Jesús estuviera ese día presente, ¿qué haría? ¿Sonreiría o no? Y cuando yo me respondí a esa pregunta, más allá de que hay bombas, que hay rosas de tal color, que hubo la comida X o él sonreiría por lo que estaba pasando más allá de la fachada de, digamos, de la decoración y del evento, qué estaba pasando. Entonces, Ujú. eso. Creo que me extendí, pero era importante. Bueno, listo. Siguiente pregunta. Ujú. Después del gran día de decir sí acepto, ¿qué te queda de enseñanza del día de tu boda? O sea, no de lo que hemos vivido en este mes que ya les contamos, sino vuelves a ese día y dices, aprendí esto, me quedé con esto después del gran día. Em, buena pregunta. Yo creo que ese fue un día, o sea, fue un día lindo y nosotros lo hemos Mm. hablado, pero fue un día muy cargado de emociones que en mí, por cómo soy, por mi personalidad, a mí me cuesta procesar rápido tantas cosas. Sí. Y era como estar pendiente de todos los detalles, de las cosas como iban a ser, de una ceremonia, de unos anillos, de muchas cosas, pero también pensar que esa noche yo ya no volví a mi casa Ay, sí. y iba a dormir con otra persona, iba a viajar, tenía también justo en ese Muy duro. momento un tema laboral importantísimo que me ocupaba mucho de la cabeza. Entonces yo mentiría si dijera que no, que eso fue un color de rosa. Sí, sí se disfrutó, sí, pero estuvo recargado de mil cosas. eh, y Dios me ha ido enseñando a medida que va pasando eso, de que yo hubiera querido que fuera más lento el tiempo, ¿sí? O sea, por ejemplo, esa parte cuando uno va caminando al altar y Ay, sí. mil ojitos viéndolo a uno y todas las personas que están en la boda son especiales. Mm, Unos más que otros porque uno comparte claro. más, pero al fin y al cabo todos especiales y hubiera querido procesar para guardar ese momento donde veía los ojos
¿sí? Pero tú estás desconcentrado en que no me caiga, en que llegue al altar, en que no llore, eh, entonces, de pronto no suena espiritual hoy de esto, pero estoy aprendiendo a disfrutar los momentos, ¿sí? Como un momento a la vez. Y a sentir, y a darme ese permiso de sentir. Nadie tiene que poner el rótulo, es que tienes que hacer, es que aquí no lloras, es que aquí sí, entonces no, o sea, aprender. Y ahorita tú mencionabas de qué me gusta a mí, yo he sido mucho de esa filosofía, porque a veces, bueno, para los que son cristianos, a veces vinimos de patrones muy rígidos y todo lo queremos espiritualizar, entonces todo tiene que ser con una aura, todo tiene que ser con versículos, y efectivamente todo lo que hacemos es para Dios, para la gloria de Dios. La Biblia dice que si puedes comer o bebéis o así cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios, pero eso lo hemos ritualizado tanto que pensamos que, o sea, me tengo que vestir como Jesús se vestía para que eso le dé más de gloria a Dios, cuando eso no está bien. Podemos hacer todo a la luz y al versículo, al ras, pero mi corazón está cero disfrutando y está cero haciéndolo para Dios. Sí, o distanciamos como, o sea, o sientes o fue algo, o fue un versículo, pero Claro, sentir y tener el versículo no como es que no posible van. porque si o lloraste o reíste o disfrutaste de más, eso no le agrada a Dios. Claro, y Eclesiastés habla de que Dios, creo que es Eclesiastés, tengo que revisar, pero creo que sí, es que él dice que él ha hecho las cosas para que las disfrutemos. Obviamente vemos que Eclesiastés es un libro que habla sobre el peligro de los placeres, de la banalidad, pero al fin y al cabo él habla de la simplicidad de la vida y de que hay detalles como oler una flor, como un atardecer, que Dios ha hecho todo y él quiere que nosotros disfrutemos. O sea, no todo es pensar de esa forma obsesiva. Rígida. Gloria a Dios es obsesionarme con un casi temor de que no me llegue a salir porque es que Él me va a azotar y no me va a bendecir, cuando no, el alegrarse y el temor a Dios también se puede ver desde otra arista. Tampoco es, nosotros no estábamos con baile, ni no se hizo reggaetón, ni lo que hace mucha gente hoy en día. Eh, yo puntualmente no tenía algo como en contra del baile, como tal baile, pero también pensaba mucho en el testimonio, en muchas cosas que rodeaban el tema, entonces lo dejo ahí encima de la mesa por si alguien lo ve y lo conversamos, sería chévere, que hay muchas Sí. opiniones de Yo creo que esa es una pregunta de que tal vez venga Daria porque, Gris. claro, porque en nuestra boda no hubo esa rumba como que debe haber en unos 15 o en una boda, Ujú. pues más, pero justamente es por lo que mencionas, o sea, la boda se trata de la unión entre nosotros dos, pero como tú decías, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. O sea, lo que nosotros digamos que con el baile no tenemos una postura rígida y Ujú. cerrada, pero pensamos en el testimonio y más allá de qué puedan pensar de nosotros es qué tanto daño puede hacerle a alguien que lucha con eso o que está entendiendo cuál es el Y límite entre esto es bueno y me conviene y esto no tanto. no suma, pero también no solo eso, sino en que hoy yo asistí a bodas cristianas, muchas que me han invitado y muchos toman y se ponen a bailar, no sé, Bad Bunny, cualquier cosa. Yo abiertamente lo digo, no estoy de acuerdo con ello porque es algo que abiertamente va en contra de los principios de Dios, ¿sí? Entonces, lo que decía antes de que Dios ha creado las cosas para que lo disfrutemos, no es una carta blanca para Para decir, hacer cualquier entonces cosa. nos ponemos a tomar y porque igual Dios creó esto y viene el alcohol, viene la cebada y Dios creó la cebada, o sea, tampoco ir a la bobada, ¿no? Creo que esto apela mucho a la madurez de eso, pero sí es a pensar en que qué gustos ha puesto Dios en mí, cuál ha sido mi sueño para ese día, para ese matrimonio, y filtrarlo a la luz de los principios bíblicos. Más que de versículos explícitos y de sustentar cada cosa que hago a la luz de un versículo, es ver la Biblia con principios. Y yo creo que nos Y estamos en la alejando mucho práctica, de la pregunta inicial, pero sí. todo eso han sido reflexiones de algo que pasó en un día, o sea, que se materializó en un día, pero que fue el resultado de muchos procesos, pequeños procesos, cambios de pensamiento de meses. Entonces, ahí lo vería. Sí, y yo solo añadiría, creo que estoy de acuerdo con tu respuesta a esa pregunta, solo añadiría que con qué me quedo de ese día, aparte de lo que dijiste de las emociones, que ya lo Mm, hemos hablado, es que no todo sale perfecto en mm, una boda y no por eso hay que dejar de disfrutarla. Creo que nosotros nos vinimos a enterar de cosas que no salieron como esperábamos, mm. gracias a Dios, al otro día, Después, en la noche, después, y fue como, ah, bueno, ya pasó, pero nos lo disfrutamos un montón, entonces como que disfrutarlo a pesar de, puede llover, no sé, el día de la boda se disfruta, y eso también fue un consejo de unos amigos, como ujú,
se puede caer el techo del salón, ustedes disfrútenlo porque no se va a repetir. Entonces eso aprendí, como no todo sale perfecto, pero eso no te quita el que lo disfrutaste. De acuerdo. Listo. Y la última, y creo que es la que hemos hablado mucho, es que es lo más duro de casarte. Y esto a la luz de dejar el hogar. Ok. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué fue lo más duro? Que, no sé, con que luchaste, te sentiste triste en ese proceso de me voy de mi casa. Mm. Sí, fue un proceso poco fácil, por lo menos los primeros días. Digamos que hoy, por ejemplo, a veces es raro, vienen mis papás, se van y queda ese vacío y uno se siente raro, llévenme, ya no me voy en el carro con ustedes. Yo sé que eso también depende mucho de la relación que uno tenga con sus familias. Por la gracia de Dios tuve una familia con quien hice muy buen feeling y con quien nos amábamos, éramos una tribu muy unida. Eh, Son. Somos. Yo soy homeschooler, así que mis compañeros de colegio eran mis hermanos, mi profesora era mi mamá, entonces no era un apego tóxico como yo hoy quiero hacer esa distinción, porque eso también es súper nocivo para una relación, pero si era una Amistad. rutina, una amistad bonita y romperla costaba. Y yo creo que, y eso es un tema bonito, por eso esta pregunta que llega aquí a la mesa, porque nosotros no sabíamos y nosotros tuvimos, o sea, yo decía, ¿cómo le digo a ella que me estoy sintiendo triste antes de casarme? Y que he llorado y que me está costando, porque ella creerá que no la amo o que me gusta otra persona o que tengo dudas, pero yo estaba seguro, ¿sí? Pero al mismo tiempo me estaba doliendo y tuve que, gracias a Dios, tuve personas, pocas, pero que me contaron, me hablaron. También estuve viendo videos justo de personas de otros lados, porque como que no está muy arraigado eso en la cultura, que hablaban y normalizaban El duelo. el duelo, porque efectivamente es un duelo, casarse es un duelo. Eh, y claro, uno lo quiere ver romántico, bonito, hermoso, y uno ve las fotos y la gente Y lo sonriendo, los es. novios, y es exactamente, pero Pero yo creo que, ¿sabes? Son dos caras de una misma moneda. Y uno no tiene que forzar a que la moneda de la sonrisa siempre esté. oculte la moneda que está por debajo de la tristeza, porque no procesarlo y no darte esa licencia y ese permiso de compartirlo, expresarlo, hace que tal vez puedas empezar a albergar sentimientos no sanos. Quién sabe cómo exploten después. Todo lo que el ser humano guarda, tú como médico lo sabes, termina siempre Alguna erupcionando enfermedad. de alguna forma. Es como el granito, ¿no? La grasa que comió tiene que salir por algún lado. O sea, eso es. Y pasa en las emociones. Nosotros hemos tocado mucho ese tema emocional. Y nosotros nunca, ni en un prematrimonial, nadie nos decía como en el. O sea, la gente se burla, como, ay, ya está listo para el papito de la mamita, pero realmente alguien serio que a uno le diga o le explique, le diga, está bien llorar, está bien sentir, haz tu duelo, haz tu despedida simbólica, lo que necesites, pero entiende y también date esa licencia y ese permiso de pensar que va a cambiar la dinámica, pero puede ser para bien. Las personas fatalistas como yo, que vemos el vaso medio vacío, pensamos como que ellos se murieron, literal, o sea, nunca los volveré a ver. Y yo iba con Sarita, íbamos a seguir viviendo aquí en la misma ciudad, a unos 20 minutos de la casa de mi familia, pero yo lo veía como que nunca nada va a ser igual. Y efectivamente las cosas no son igual, pero podría existir la posibilidad de que era una nueva dinámica y mejor que la que teníamos antes. Y eso es lo que hemos ido construyendo. Entonces, está bien llorar, está bien sentirse mal, está bien escribir, está bien hacer sus duelos. No esperen hasta el último día para hacerlo. Yo el último día salí a comer helado con mis hermanos y yo estaba en una tusa y ellos no me entendían. Si lo están viendo, ustedes lo sabían que yo les conté ese día, pero estaba muy Triste. llevado, muy llevado. Y después viajamos a la luna de miel y eso también fue como maluco porque yo sentía como que quiero estar en mi casa, yo porque estoy aquí en la playa con mi novia, ahora era mi esposa, pues me llevaba un día, 24 horas, y me empezó a costar. Gracias a Dios ahí estuvo mi papá, con mi papá tuvimos una charla espectacular por teléfono, mientras ahorita estaba haciendo unas actividades, yo también lastimosamente tuve que conectarme por unos temas de trabajo, aproveché a hablar con él, y también eso es la parte importante por si hay padres que nos están viendo, hay papás que tal vez dicen, terminé, mi hijo, allá usted rancho aparte, se fue, ya hubiera usted qué hace, pero para mí mis papás siguen siendo fundamentales. Y en ese momento, o sea, nunca olvidaré, pues mi papá tal vez ni sabe que esa charla fue tan fundamental para mí, pero me llevó a
hacer clic, ¿sí? Fueron palabras sencillas, fue una conversación honesta, tranquila, y me hizo un clic. Gracias a Dios fue el primer día de la luna de miel y ya el resto me cambió y disfrutamos y como que sí, necesitaba hacer ese cambio de página y estaba la figura de mi papá que me ayuda a eso. Tal vez algunos no tienen papá, o Dios permita que puedan tener una figura que les acompañe, pero para los padres que tal vez lo ven, sus hijos los necesitan demasiado y más en estas etapas Antes, durante y después de la boda. hasta su último día. Sí. Y si la relación no fue buena, tal vez eso es una oportunidad para empezar a construir un nuevo capítulo. Uno no olvida los capítulos malucos de la vida, porque eso no se puede borrar. Es doloroso, uno puede seguir llorando, son esas cicatrices que a veces duelen, pero el hecho de que estemos vivos y el hecho de creer en la gracia de Dios nos hace pensar en que aún hay gracia para restaurar esas relaciones padres e hijos, o tutores, si no hay padres, o sí, no sé, Abuelos, tíos. sí, personas que sobreviven por nosotros y que nos puedan ayudar. Entonces, normalicemos ese duelo, es normal. Y los que están acompañando a personas que están en ese proceso, no todo el mundo tampoco tiene que hacer un duelo, o sea, tampoco Sí, creo no. que sea la normalidad, pero para el que lo tenga que hacer, está bien y es bueno. Y yo no me arrepiento de nada de haberme puesto mal y chillar, y porque llegué con un corazón limpio, listo, que asimiló, que procesó, que de alguna forma puso en ese ataúd al Daniel soltero, ¿sí? Que hizo como su retrospectiva, cosas desde la niñez que tal vez no había solucionado, que dolían, que le daban miedo de ser hombre de hogar. Es muy bueno hacer esos procesos y no hacerlos ya casado y con par de años. Se pueden hacer, pero yo creo que empiezan a costar más. Entonces, eso. Respuesta muy Sí. larga. Pero necesaria. Y en mi caso, ¿qué fue lo más duro? Yo creo que el dejar. Mm. Justamente pensaba en ese duelo, yo creo que yo empecé a llorar. Desde diciembre, yo contaba diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Es que eran 5 meses y así cada mes. Y había noches en las que yo solo podía llorar. Mm. Pero de pensar, no, lo mismo, no porque estoy insegura, no porque de pensar de que me iba a ir de mi casa. Ujú. Y yo creo que es muy bonito, pero también muy doloroso casarte no queriéndote ir del hogar que tanto te hace feliz. Ujú. Yo creo que ese es el mejor escenario. Casarte y difícil, ¿no? Ujú. Casarte estando muy feliz en el hogar que tienes. Ujú. Porque da muy duro, porque no estás huyendo de tu casa. Ujú. Estás decidiendo dejar Algo que amas. algo que amas, que te hace feliz, donde estás seguro. Justo alguna vez leíamos esa publicación de el hogar para la mujer y yo creo que para el hombre es su lugar seguro. Ujú. Entonces sí, para mí también fue un duelo. Creo que es necesario hacerlo. También tuve mi tiempo de hablar con mis papás como días antes, como que yo ya no estábamos almorzando y yo no aguanté más y me puse a llorar. Porque también tenía una idea errónea de que si me iba los iba a abandonar. Ujú. Sí. Entonces me voy, los estoy Los abandonando, traicioné. los traicioné, los dejé, los desolé. Ujú. Y no. Entonces, claro, ese día poder hablarlo con ellos, decirles gracias, adiós, pues, y también recibirle palabras de ellos de tranquila, o sea, va a cambiar la dinámica, pero siempre esta es tu casa, estamos aquí para ayudarte, disfruta esta nueva etapa, fue como, Ujú. entonces sí, como que eran emociones de me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar, por eso mismo. Y también creo que en ese me dio muy duro el que yo también quería vivir el duelo de mi familia. Entonces yo muchas veces me acostaba llorando y yo solo le decía a Dios, Dios, yo no, que ellos no se sientan tristes. Ujú. Yo me cargo de esa, o sea, dame esa tristeza de que me voy de ellos y yo la vivo por ellos, Ujú. porque no quiero que sufran mi partida. Ujú. Y también gracias a Dios por los consejeros, porque justo alguien me dijo, eso también es querer controlar. Ujú. Y Dios con cada persona tiene un proceso. A ti te está doliendo, a mamá le está doliendo, a papá, pero es un proceso que Dios va a manejar y Él tiene el control y deja, o sea, que Ujú. ellos sientan. Ora para que Dios consuele sus corazones, pero no te encargues de su dolor. Ujú. Pues porque era mi idea, yo no, están sufriendo y ellos incluso a veces me animaban más. Entonces, como que sí, fue un duelo, fue duro. Creo que, como tú decías, es normal, necesario, como cerrar ese ciclo, decir lo que sientes. Yo les decía eso, siento que los voy a abandonar y poder decirlo me alivió un montón y saber que no era eso.
Entonces sí, creo que lo más difícil para mí de casarme a la luz de este contexto que estamos diciendo fue el dejar. Ujú. Y justo te compartía que me llama mucho la atención que cuando Dios dice que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, está en Génesis 2 y no en el 3, que es cuando es la caída del hombre, el pecado. Y eso, bueno, Dios me lleva a pensar con eso, que el dejar no es resultado del pecado. Siempre, o sea, Dios diseñó el dejar como algo necesario en la vida. Y justo el día que eso me llamaba la atención, Él ponía eso como en mi mente, dejar para conocer. Mm, Y a veces sí creo que el matrimonio es eso, ujú, dejar algo que amas, que te hace feliz para conocer algo nuevo. ujú. Sí, Entonces, yo eso. resumiría, para ir dando cierre, eh, cuando me estaba acostando, de hecho lo vi antes de pedirte la mano, estaba en mi devocional y me encontré con un pasaje de Primera de Corintios donde Pablo está diciendo, está hablando sobre la inmadurez de los corintios, y les dice que cuando yo era como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que crecí, me hice hombre, pienso, etcétera. Y estaba esa palabra de que me hice hombre y yo la relacioné de una vez con dejar al hombre a su padre. O sea, no sé, en ese momento el Te espíritu llevo. me llevó allá porque estaba viviendo uy, tenía un miedo de pedir la mano y, y decía dejar al hombre a su padre, a su madre, no dejar al niño, no dejar al Mm, adolescente, dejar wow. al hombre. Y está conectado con Corintios que dice, cuando era niño pensaba como niño, pero cuando me hice hombre, pienso como hombre. Ese hombre es el que puede dejar a padre y madre. Mm, Entonces, esto va por dos vías. Primero, porque a veces somos niños y queremos actuar como hombres y nos pegamos unas embaladas tremendas. Yo no estoy diciendo que soy el tremendo hombre, porque no, estoy en un proceso de querer llegar a ser ese hombre que Dios quiere. Pero uno requiere unos mínimos y requiere por lo menos ser consciente, de, al menos tener la imagen de lo que es un hombre. Tal vez no siempre serlo al 100, porque eso es un proceso y hasta yo creo que el matrimonio es el que te ayuda a eso. Pero tener al menos esos nortes, tener esas imágenes de ese rótulo de qué es lo que debo ser, qué está esperando el matrimonio que yo sea. ujú. Porque sí, cada matrimonio es diferente, pero las bases de lo que forja un hombre de matrimonio o un hombre de hogar, yo creo que se comparten y son principios bíblicos. Entonces, eso por un lado, pero está también por el otro, el que estoy haciendo para llegar a convertirme en ese hombre que se está esperando. Entonces, son cosas importantes. Hoy vemos hogares y yo he estado en consejerías de donde lastimosamente hay jóvenes, hombres que no tuvieron papá y cuesta encontrar eso. ¿Qué es ser un hombre si yo nunca vi uno? Mm, Y es importante, o sea, no podemos cambiar el pasado y tampoco eso te anula que no te puedas casar, no. Pero eso son cosas que hay que poner en la mesa y decir esto cómo me afectó y cómo Dios a través de la cruz quiere restaurar esa imagen y cómo Dios a través de la cruz me llena y me reescribe de una forma milagrosa algo que yo no viví de forma natural, ¿no? Inclusive los que tuvimos padre humano también tenemos que hacer ese mismo proceso porque todos somos pecadores, pero sí creemos que es un proceso, como dice el libro que estábamos leyendo, que te hace más santo. Dios creó el matrimonio no para hacerte más feliz, la felicidad es una añadidura, sino para hacerte más santo, más como Él. Entonces, gracias por acompañarnos en otra conversación con este joven matrimonio. Oren por nosotros y nuevamente si quieren que estemos compartiendo algo en particular, nos pueden escribir ahí al interno o dejarlo en un comentario o como sea, contactarnos para poder verlo. Y nada, nos estaremos viendo en una próxima aventura. eso es todo. La boda es más allá que el gran día. Acuérdense eso. Ese es un proceso que les queríamos compartir el día de hoy. Eso es todo. Gracias. Adiós. Otra vez. No, ¿te imaginas? Ay, 1 hora.